pero la verdad es que ya cuando estén haciendo los reportes más complejos, en donde utilicen 10, 20, 30, 50, 80 referencias, el Word les va a tronar. Entonces van a tener que usar otra referencia o hacerlo a mano, ¿no? Pero es una lata, es una lata, es muy fácil equivocarse, es un problemón. Entonces, sí tiene una funcionalidad muy buena. Entonces, bueno, ahí queda, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este tema, que es termodinámica de transporte de iones y electrones. Y básicamente lo que vamos a comentar en esta unidad es estos 3 puntos. El primero lo vamos a ver ahorita, y los otros 2 yo les voy a pedir que lo revisen como tarea y que me entreguen un trabajo. Es una tarea. Yo lo que les voy a dar en este momento, el día de hoy, pues, es un link para que revisen un video de ese tema. Repito, no es mucho mi especialidad, más bien no es mi especialidad, estoy aprendiendo, es un tema que sí me interesa, pero preferiría, pues, para facilitarnos el tiempo, que me lo entregaran a través de una tarea, ¿no? Entonces, transporte de iones a través de membranas biológicas, y bueno, cómo se hace a través de canales iónicos y de bombas de iones, entendería yo que es un tema que ya conocen más o menos, ¿es correcto? Sí, profe, más o menos. ¿En qué materia lo vieron? En biología me parece, pero no muy a fondo que digamos. Qué caray. Ok, bueno, espero que este video les ayude, y lo platicamos, ¿no? Si no, pues preparo por ahí algún material para eso. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con iones en solución. Entonces, es un tema muy amplio, muchachos. La verdad es que cualquiera de estos 3 subtemas, o sea, ni siquiera estoy hablando de transporte de iones a través de membranas, estoy hablando de iones en solución, por ejemplo, es un tema que, por ejemplo, yo lo vi en la maestría en 2 materias durante un semestre. Entonces eran dos materias para ver eso, iones en solución. La verdad es que es mucho el conocimiento que se tiene ya hoy en día. Sin embargo, hay todavía bastante material o bastantes situaciones en donde no conocemos realmente lo que está ocurriendo. Y pues como recordarán en su materia de biología, transporte de iones a través de membranas también, membranas biológicas también es todo un tema. Esa similitud o esa condición de que sean biológicas, la verdad es que hace una situación muy, muy particular. El hecho de que por ejemplo, nosotros hagamos membranas hoy en día, en lo particular, pues yo trabajo haciendo membranas también, es muy distinto, pues nosotros las membranas que utilizamos, pues son membranas obviamente sintéticas, les ponemos una base y luego le ponemos grupos funcionales, que son los que permiten el paso de uno o de otros iones. Incluso decíamos, bueno, cuando yo mido pH, pues estoy midiendo la concentración de un cierto ion, que es el hidronio, y esa concentración de ese ion yo la puedo medir precisamente porque los sensores de pH tienen una membrana sensible al ion hidronio. Pero así como hay electrodos que miden pH, pues hay electrodos, que miden cianuros, ¿no? Y entonces esa membrana de la que estamos hablando, que sirve para que pase el ion hidronio, pues se modifica y ahora es una membrana que sirve para que pase el ion cianuro. Hay electrodos que miden, por ejemplo, flúor. Bueno, pues entonces hay membranas especiales para el ion flúor. En lo que yo trabajo son membranas que nada más son o aniónicas o catiónicas, es decir, permiten el paso de todos los cationes o todos los aniones, dependiendo de la funcionalidad que tenga. Entonces, esas membranas son relativamente más sencillas, pues, o sea, también tienen mucha ingeniería y demás, sin embargo, son mucho más sencillas que cuando hablamos de membranas biológicas. Entonces, bueno, ese tema creo que es todavía más complejo y yo esperaría, pues, de acuerdo a su formación, que ya lo hayan visto, ¿no? Como dicen en biología, ok, si no lo vieron muy a detalle, pues, la verdad es que cualquiera de estos temas, muchachos, no nos va a dar tiempo de verlo a detalle. Es una de esas, bueno, una como muchas,
de las materias en donde se les pide pues que le dediquen más tiempo, ¿no? Si nosotros vemos aquí 2 horas, pues ustedes tendrían que dedicarle otro par de horas a seguir leyendo e investigando. Y si hay alguna duda, pues la externamos, ¿no? Ojalá y la podamos solventar. Y si no, pues al menos aquí se hace una discusión. Repito, porque no es mi área de especialidad estas membranas biológicas, ¿vale? Muy bien. Entonces, iones en solución, muchachos. Vamos a hablar de iones en solución. Entonces, como ya habíamos platicado, pues los iones son átomos o moléculas que tienen carga eléctrica. Y hasta ahí, pues bueno, se medio entiende, ¿no? Sin embargo, luego esa distribución espacial, esa energía que tienen los iones, esa forma de acomodarse, etcétera, tienen ciertas repercusiones. Y entonces resulta de interés estudiar, bueno, ¿y cómo se va a comportar el ion? Por ejemplo, en un solvente como el agua. El agua, pues, es de los más utilizados, ¿no? Pero no necesariamente es el único solvente, ¿no? Seguramente han escuchado hablar, por ejemplo, de líquidos iónicos. Y si no, bueno, así como decimos agua, pues también sabemos que existe un disolvente como alcohol, sabemos que hay disolventes como acetona, sabemos que hay otro tipo de disolventes, y uno de esos son los líquidos iónicos. Entonces, resulta interesante que los iones, el mismo ion, se comporta de manera diferente cuando le cambiamos el disolvente. Por eso decía yo, es muy, muy amplio este tema. Si lo acotamos, de cualquier manera no, se simplifica bastante, pero de cualquier manera no es un tema sencillo. Si lo acotamos a decir, bueno, ¿y cómo sería en el agua? Ok, bueno, pues el agua ya la conocen ustedes, han visto por ahí en algunas materias cómo es, su fórmula es H2O, tenemos una forma muy particular de la misma, en donde el oxígeno, precisamente por los pares desapareados de electrones que tiene, o forma una geometría molecular particular en donde tiene precisamente los átomos de hidrógeno a una cierta, en un cierto ángulo, ¿no? No los tiene de manera lineal como se esperaría, ¿no? Para un compuesto que tiene un átomo central y 2 átomos alrededor de él, precisamente porque tiene electrones desapareados, etc. Entonces eso ya lo conocen más o menos. Ahora lo que podemos platicar un poquito es, bueno, esa molécula de agua, con esa estructura, que decimos que no están de forma lineal los átomos de hidrógeno, sino que tienen una forma diferente, una geometría espacial diferente, pues entonces la podemos ver como un dipolo. Si se fijan, esta estructura, yo puedo decir, bueno, pues sí, hay una carga negativa debido al oxígeno y hay una carga positiva debido a los iones hidrógeno. ¿Sí? Entonces, este dipolo yo lo puedo relacionar con agua, ¿no? Yo puedo decir, este dipolo, esta forma de decir que eso es un dipolo, yo puedo decir que esta es la forma del agua. Para muchas situaciones de estudio, con esto es suficiente, muchachos, pero para otras no. Para algunas otras situaciones de estudio, resulta que se necesita considerar al agua como un cuadrupolo. ¿Cómo sería un cuadrupolo? Pues si se fijan aquí puede formar un dipolo y acá puede formar otro dipolo. Por lo tanto es un cuadripolo. Y eso soluciona o solventa unas condiciones en donde considerar la molécula de agua como un dipolo ya no es suficiente. Decíamos, para algunas aplicaciones considerar el agua como un dipolo ya es suficiente. Pero conforme te vas más a detalle, resulta que en algunas condiciones no. Este dipolo ya no cumple con los resultados, bueno, ya no puede ajustar los resultados que estamos obteniendo experimentalmente. Entonces se hace una modificación y dices, bueno, si tomo el agua como un cuadrupolo, ahora ya no como un dipolo, sino como un cuadrupolo. Bueno, también se puede, efectivamente. Y entonces solucionas algunos problemas. Pero luego, en otras situaciones más complejas, de nuevo, el modelo cuadrupolo tampoco funciona. Entonces hay que buscar otras teorías o, de plano, es ciencia de frontera. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a volver a esto que estamos platicando aquí nada más, en donde decimos, bueno, el agua
es un solvente más utilizado. ¿Y cómo es el agua? Bueno, pues el agua tiene una parte cargada negativamente por el oxígeno y un par de secciones cargados positivamente por los hidrógenos, y lo podemos considerar, por ejemplo, como un dipolo o como un cuadrupolo. Luego entonces, dependiendo de la carga del ion, es como el agua, que decimos hace un momento, es como un dipolo, es como el agua se va a relacionar con ese ion. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí yo puse un catión, un ion cargado positivamente. Entonces, si se fijan, aquí es donde está el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno que está cargado negativamente, pues siente una atracción hacia el ion cargado de manera positiva. Y entonces se crea una unión ahí relativamente fuerte. Una atracción electrostática relativamente fuerte. Pero además, acuérdense que los iones de hidrógeno, pues están cargados de manera positiva, ¿no? Recuerda ese dipolo que dijimos. Esta sección de acá, pues es positiva, y esta sección de acá es negativa. Si este ion que yo les pongo aquí hubiese sido negativo, pues entonces la imagen hubiera sido la contraria, ¿no? De este lado tenemos al hidrógeno y acá, repeliendo o tratando de alejarse, pues estaría el oxígeno. Pero volviendo a este ejemplo, este es positivo y esta carga positiva pues siente una cierta repulsión, pero la carga que tenemos aquí del oxígeno, que es negativa, siente cierta atracción. Entonces eso es así como una estructura muy, muy generalizada, pero se complica precisamente porque hay efectos de estos iones, hay efectos más importantes, pues no nada más se tiene esta molécula de aquí, estas moléculas de aquí de agua, ¿no? En este caso de solvente agua, que se le llama de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, se le puede llamar primera esfera de solvatación. A partir de ahí nosotros podemos hacer un cálculo y podemos decir, bueno, ¿y cuántas moléculas de agua tiene el ion? Que tiene mucho que ver, por ejemplo, con coeficientes de difusión, por ejemplo, a través de membranas. No es lo mismo que un átomo que esté cargado positivamente lleve, no sé, voy a decir dos números aleatorios, lleve 6 moléculas de agua unidas así como estas, o que lleve 4 moléculas de agua así como está en esta imagen, o que lleve 9 moléculas de agua así como está en esta imagen, ¿no? El ion, con su esfera de solvatación, así se le llama esta primera capa, pues, de iones de agua en este caso, perdón, de moléculas de agua en este caso. A esa primera capa, pues, se le llama capa de solvatación, esfera de solvatación, tiene diversos nombres, ¿no? Pero es, bueno, ¿cuántas moléculas de agua se moverían junto con el átomo cargado, con el ion, pues, cuando él se mueva? Entonces podemos entender fácilmente, ¿no? Que no se va a mover igual un átomo que traiga 4 moléculas de agua pegadas a él que un átomo que traiga 9 moléculas de agua pegadas a él, ¿no? Uno de ellos, el de 4, pues va a ser más rápido. Ahorita le quito su inasistencia a Isaac. No se va a mover igual el que traiga 4 que el que traiga 9. El que traiga 9 va a ser más lento, va a ser más complicado que pase, por ejemplo, a través de los canales de las membranas, ¿no? Al menos de las que yo hago. De las membranas biológicas, la verdad es que desconozco si esos iones de potasio, de sodio, van solvatados así. Me entiendo que sí, pero ya me platicarán ustedes en su tarea. Denis, no se preocupen, ahorita lo corregimos. ¿Vale? Ok, entonces decíamos, tiene una primera capa de solvatación, pero además tiene una segunda capa en donde hay una cierta un cierto efecto, una cierta perturbación en las moléculas de agua por ese ion que tenemos seleccionado como ion central. Decíamos, bueno, yo tengo un ion central y en ese, alrededor de él, se van a poner unas moléculas de agua fuertemente atraídas, ¿no? Y se le van a
pegar electrostáticamente hablando, y cuando se mueva el ion se va a mover con esa primera esfera de solvatación. Pero luego, después de esa primera esfera de solvatación, existe una región, una sección, un cierto espacio en donde el ion sigue teniendo una influencia eléctricamente hablando. De tal suerte que si decíamos el ion es cargado positivamente, aquí pegado al ion tiene los oxígenos y de este lado tiene los hidrógenos, pues otras moléculas del disolvente, en este caso de agua, pues van a tener una cierta atracción, otra vez, en este caso los oxígenos, van a tener una cierta atracción hacia el ion central y también hacia los iones de hidrógeno que están aquí, ¿no? El oxígeno se puede acercar a estos iones de hidrógeno también, en este caso por puentes de hidrógeno, ¿no? Y también tiene una cierta atracción hasta acá, pero ya no alcanza a llegar, pues, ya no alcanza a unirse, nada más es una región de cierta atracción. Esas moléculas ya no están, se dice, estas moléculas se dice que ya no están completamente orientadas. Y esto entonces es un espacio muy, muy pequeño, ¿no? Entonces tenemos una primera región en donde tenemos una primera capa de solvatación y luego tenemos un segundo nivel en donde hay una cierta atracción. Y luego está lo que se le conoce, o bueno, así se le llama en inglés, le dicen bulk, B-U-L-K, bulk. Ese bulk, la traducción más literal que yo he encontrado es seno de la disolución. Y se entiende por seno de la disolución, pues en donde no hay ningún efecto, no hay ningún impacto electrostáticamente hablando, ni cambios de concentración, ni por difusión, ni por nada, debido a la presencia de este ion. Es decir, acá no pasa nada. Estamos hablando aquí entonces de unos cuantos micrómetros, en donde hay una cierta orientación hacia el ion central. Esta teoría de la orientación hacia los iones centrales involucra, la verdad es que no quise ponerlas a hacer estos ejercicios porque es mucho tiempo lo que invertiríamos, pero son ecuaciones que involucran, por ejemplo, características propias del disolvente y características propias del ion central. Y con eso entonces puedes hacer unos cálculos, por ejemplo, de cuántas moléculas de agua trae. Puedes hacer unos cálculos, todo esto es teórico, de a qué distancia está haciendo algún impacto, ¿no? Teniendo algún impacto el ion central. Si yo les preguntaba ahorita, por ejemplo, ¿qué característica creen que sea importante, por ejemplo, del ion central para hacer ese conocimiento, para saber cuántas moléculas de agua pudiera obtener? Sí, ¿cuántas moléculas de agua tendría pegados? ¿Y cómo sería pues su esfera de solvatación? Es decir, ¿con cuántas moléculas de agua se estaría moviendo el ion en un vasito de precipitados, por ejemplo? Voy a preguntarle primero a una señorita. Melissa, ¿qué características cree que sean importantes del ion? Como la conductividad que tendríamos al final. Esa es una consecuencia, ¿no? Precisamente la conductividad, tiene usted mucha razón en eso. La conductividad de la disolución es una consecuencia del ion que ponemos, ¿no? Si yo pongo la misma cantidad, exactamente la misma cantidad, por ejemplo, de cloruro de potasio y la misma cantidad de cloruro de sodio, se fijan, nada más cambié de sodio a potasio, la conductividad es diferente. Precisamente por la forma en cómo se mueve el ion. ¿Qué cambia entonces entre el potasio y el sodio para que la conductividad electrolítica, que es una consecuencia, es una propiedad que se obtiene precisamente de las características de los iones, se modifique, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad se modificaría?
Isaac, ayúdele. Pues probablemente el potasio tendrá más electrones libres. No, si se fija, los dos son alcalinos, ¿no? Estos trabajan con +1, significa que tienen efectivamente ahí la posibilidad nada más de combinarse o bueno, de traer ahí un electroncillo, ¿no? En la última capa. Es que no sé en qué momento se pueda generar o sea, ¿por qué se genera ese gradiente para que uno pueda salir y otro entrar en la osmosis? Ok, no, pero yo me refiero a una disolución así, digamos agua, ponga agua en un vasito de precipitado y ahí le echamos cloruro de sodio o le echamos cloruro de potasio. Los dos son disolventes que se van a separar por completo, perdón, más bien los dos son sustancias, son sales que se van a separar por completo y va a tener iones cloruros, y si es de sodio, pues va a tener iones sodios, y si en otro vasito ponemos la mismita cantidad, pero ahora de cloruro de potasio, pues también se va a separar por completo y va a tener iones cloruro y va a tener iones potasio. La conductividad, como decía su compañera hace un momento, decía Melissa, la conductividad cambia, efectivamente, la conductividad cambia, pero esa es una consecuencia, o sea, es una propiedad nada más. Lo que yo le estoy preguntando es, ¿por qué cambia? O sea, estamos poniendo cloruros en los dos vasitos, nada más en uno puse potasio, en otro puse sodio, y la conductividad cambió. Y otras propiedades, ¿no? También cambian. La pregunta es, ¿por qué, no? ¿Mande? ¿Por el agua? No, el agua es la misma, ¿no? En los dos lados pusimos el agua. Lo único que estamos cambiando es sodio en un vaso y potasio en otro vaso. ¿Así sería la electronegatividad? Puede ser la electronegatividad, puede ser, pero del sodio al potasio, no lo sé qué tanto cambie. Hay otra propiedad más sencilla, muchachos, que tiene que ver con el tamaño. No es lo mismo, pues, la cantidad de iones que va, o de moléculas de agua en este caso, con las que se puede unir un átomo de sodio que un átomo de potasio, porque el potasio es más grande que el sodio. Si nos vamos así en la misma tabla periódica para abajo, tenemos potasio, ¿qué? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, ¿no? Todos esos así para abajo. El tamaño va aumentando, las propiedades electrónicas son más o menos las mismas, pero hay algo bien importante que es el tamaño. Ojo, todos los electrones que están en las otras capas de valencia también tienen una influencia. Por eso les decía yo, bueno, en ciertas condiciones se cumple esta teoría, esas ecuaciones que no las puse, pues. Pero las ecuaciones que describen el comportamiento y demás, se cumple hasta cierto número atómico. Después ya no. Esa teoría truena. Y truena precisamente, o se cree pues, que truena precisamente porque los electrones que no están en la capa de valencia, pues también tienen una influencia, ¿no? Tienen una cierta repulsión a que haya más electrones, esas nubes de las que seguramente ya conocen, esas nubes electrónicas, pues tienen una influencia sobre la molécula de agua, de tal suerte que la quieren repeler, etc. Entonces, eso es importante. El tamaño del átomo es importante. Geométricamente hablando, es importante porque no puedes poner muchas moléculas de agua en un espacio muy pequeño. Si lo viéramos como un globo, digamos una pelota de fútbol, imagínense una pelotita de fútbol que es el átomo central, este átomo que tenemos aquí positivo, y ponemos la molécula de agua como otras pelotitas de fútbol, a lo mejor más chiquitas, digamos de fútbol 7 y el otro es de fútbol normal, o digamos pelotitas de béisbol más chiquititas, pues ¿cuántas moléculas de agua le puedo poner a una pelota de fútbol y cuántas pelotas de béisbol, que son las pelotitas de agua, le puedo poner a una pelota, por ejemplo, de fútbol americano? Es distinto, ¿no? Bueno, ahí cambia la forma, ¿no? Pero independientemente de la forma, el tamaño es lo que quiero que pensemos ahorita.
¿vale? Entonces, eso es importante. Y la otra cosa que también hace que esta interacción se mueva y, bueno, que cambie su primera esfera de solvatación y el impacto o el efecto que tiene en los otros átomos circundantes de agua, las moléculas de agua, a través de los átomos de hidrógeno y de oxígeno, pues tiene que ver también precisamente con la carga. Ahora sí, vamos a cambiar y vamos a hablar de electronegatividad y vamos a cambiar vamos a hablar de otras características. Así muy sencillo, si yo digo aquí que este hidrógeno es sodio, pero ahora lo cambio y en lugar de que sea sodio es calcio, cambié el tamaño, pero además cambié la carga. Y si le digo que en lugar de que sea calcio es aluminio, pues otra vez cambié el tamaño, pero también cambié la carga. O sea, por ejemplo, en aluminio es boro, aluminio, ¿qué? Bueno, los del 3A o los del 2A, la última capa de valencia es similar, sin embargo, el tamaño cambia. Entonces, ese es el parámetro que más impacta. Pero si yo me cambio del 1A al 3A, además de que estoy cambiando el tamaño, también estoy cambiando la carga eléctrica que tiene el átomo. Y entonces la atracción y repulsión con las moléculas del disolvente, en este caso del agua, es diferente. ¿Sale, chicos? ¿Sí queda la idea más o menos? Sí, profe. Profe, ¿puede repetir qué era el bulk? El bulk, bueno, bulk, no sé cómo se pronuncia, creo que es bulk. Bulk es, la traducción más adecuada es seno de la disolución, en una sola palabrita. Ellos dicen bulk en inglés y nosotros tenemos que decir seno de la disolución. Se entiende pues como el espacio del disolvente en donde no hay ningún efecto, en este caso eléctrico, pues, por un ion. Y eso, pues, yo espero o pensaría que los hace llevar a, bueno, y si pongo otro ion por acá, supongamos que aquí esté otro ion, pues entonces, además hay repulsión entre los iones, pero esta agua de aquí, esta molécula de agua, a lo mejor siente atracción por esta de acá, siempre y cuando haya suficientes iones. Si no, si tengo poquitos iones, entonces puedo tener esta imagen, donde yo tengo un ion nada más. Supongamos que pude poner en un vasito de precipitado un solo ion de sodio. Entonces, esto es lo que ocurriría. En unos cuantos micrómetros tendría yo este efecto en el agua. Pero quito esos micrómetros y todo lo demás del vasito de precipitados, pues le vale que ande ahí un ion de sodio, ni se entera, ni lo ve, ni lo siente, ni nada. Eso se refiere bulk, el espacio en donde no hay ningún impacto, no hay ningún efecto debido a ese ion central del que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que imaginemos que si yo pongo, por ejemplo, decíamos, un granito de sal, pues van millones de átomos, ¿no? Pues ya empieza a complicarse esta teoría, ya empieza a tener un impacto este ion de los otros iones, y estas moléculas de agua también van a sentir atracción por otra molécula de agua, perdón, por otro átomo de sodio, ¿no? Por ejemplo. And so on. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Sí, gracias. Ok, no de nada. Muy bien. Entonces, esto que estamos platicando, muchachos, aquí hacemos una pausa ahorita, nos salimos y regresamos, pero vamos a darnos otros 2 minutitos. Esto que estamos hablando ahorita, muchachos, tiene muchas implicaciones. Decíamos, para las membranas que son sintéticas, por ejemplo, para desalinar, para quitarle la sal, pues, al agua de mar. Eso es una técnica que desde los 80s es muy común en Japón y en países asiáticos que ya no tienen agua potable. Entonces, pues la potabilizan a través del agua de mar. Entonces el agua de mar la tomas y le quitas todas las sales que traiga y para eso utilizas membranas. Entonces eso es muy común y hay algo, la tecnología y la ingeniería pues ha avanzado en ese sentido, tal suerte que se conocen esas situaciones como planos internos y planos externos de Helmholtz interesantes o necesarios, junto con otras características, ¿no?, que tienen los átomos. Decíamos el tamaño, la carga, etcétera. Todo eso lo podemos
englobar en algunos parámetros. Uno de ellos se llama coeficiente de difusión, que es qué tan rápido se va a mover el ion con toda su esfera de solvatación. La primera esfera de solvatación, esta que decíamos, la que está bien pegada, y su segunda esfera de solvatación, esta otra, la que está menos pegada. Y tiene efectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando yo quiero hacer algún depósito, pero si en lugar de electrodo yo aquí pongo una membrana, pues necesito saber cuál es el tamaño del ion junto con su esfera de solvatación, para de este tamaño que estamos hablando, hacerle los canales, ¿no? A través de donde va a poder pasar. Si yo hago canales muy pequeños, pues este ion, por más que quiera pasar, no va a poder, porque el canal es muy pequeño, geométricamente hablando, no puede pasar. Y si lo hago muy grande, entonces es probable que este ion pase, pero se lleve otras cosas, ¿no? En su arrastre, en su caminar. Bueno, caminar es un decir, en sus movimientos, es probable que se arrastre a otros átomos. Eso entonces tampoco lo queremos. Por eso es que es bien importante conocer esas características al momento de hacer una membrana. En el caso de nosotros como humanos, pues la cosa es diferente, ¿no? La biología, nuestro cuerpo ha evolucionado de tal suerte que ese proceso lo tiene pues perfeccionado, ¿no? Siempre lo hemos dicho, la máquina del ser humano es una máquina, pues si no perfecta, muy parecido a eso, ¿no? Muchos colegas que me presumen de sus avances tecnológicos científicos, pues la verdad es que esas cosas de la naturaleza nos hacen volver al suelo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo aquí en mi casa pasto, ¿no? Y es un problema, ¿no? No lo puedo quitar porque estoy en un fraccionamiento, pero para mí es un problema, ¿no? Porque es algo completamente insostenible, ¿no? Yo le echo agua para que crezca y ya que crece lo corto y lo tiro. A diferencia, pues, por ejemplo, en la naturaleza, un animal como una vaca, pues se come el pasto y nos da carne o nos da leche. Esa máquina es una máquina increíble, ¿no? Igual nuestro cuerpo. En esto que estamos haciendo, cada vez que estamos respirando, estamos haciendo una infinidad de procesos, ¿no? Incluyendo esto que estamos viendo ahorita, incluyendo procesos en donde los iones se mueven a través de canales muy pequeños que tenemos en las membranas. Entonces, es muy interesante, resulta muy, muy interesante conocer esta parte y, repito, no es la idea saturarlos con esta información. De verdad, yo lo vi y siento que me faltó tiempo en 2 materias durante un semestre, ¿no? Entonces sí hay mucho que aprender de este tema. Pero bueno, si les interesa, pues por ahí tengo la bibliografía. Muy bien, chicos, salimos, por favor, y regresamos porque ya me queda menos de un minuto. Salimos y regresamos. Denis. Aquí estoy, perdón, profe, es que estoy teniendo problemas con el audio. Ok. Muy bien. Ya para ir cerrando, muchachos, esto, entonces, ese comportamiento de cuántas esferas, bueno, de cuántas moléculas tienen su primera esfera, de cuántas moléculas mueve o orienta parcialmente en esa segunda esfera, cómo se podría mover, etcétera. Entonces depende tanto del ion como del disolvente. Y como comentábamos hace un momento, de las interacciones que
pueda tener con otros iones, ¿no? Decíamos, si pongo cloruro de sodio, bueno, pues voy a tener iones positivos, pero también voy a tener iones negativos y entre ellos van a tener una cierta atracción. Pero los iones positivos van a tener una cierta repulsión con los otros iones positivos y los negativos con los negativos. Entonces se forma una complicación un tanto mayor, ¿no? Entonces podemos decir que, bueno, hay un espacio, hay un volumen en donde un ion central tiene un cierto impacto, tiene un cierto efecto eléctricamente hablando. Eso tiene que ver entonces con constantes dieléctricas, con conductividades, con un montón de propiedades, ¿no? Pero ya son consecuencia de estas interacciones que tiene el ion con el solvente, más el ion que ya está solvatado con otros iones que también están solvatados. Entonces, esas interacciones resultan interesantes y pues vale la pena nada más pensarlo, ¿no? La verdad es que es un tema complejo, decía yo, pero es importante que este conocimiento sí lo traigan en mente siempre, ¿vale? Entonces, de esa manera nosotros pudiéramos entender cómo se comportan los iones en el cuerpo humano, o podemos tener una idea, ¿no? Podemos tener ya un cierto conocimiento en algunos procesos, pero en otros la verdad es que no. En otros todavía hay mucho por descubrirse, ¿no? Cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, eso es lo que yo les pido, que hagan una tarea más o menos de una cuartilla sobre este video. No, esta es la tarea de la que dejé la ocasión anterior. No, ahora es una tarea normal, una tarea completa, ¿no? Una investigación sobre transporte de iones en membranas biológicas. Profesor, ¿puede copiar la liga en el chat, por favor? Sí, claro. Sí, claro, permítame. Control C. Chat. Control V. Ahí está. Entonces cópienlo y péguenla. Vean este video, les va a servir bastante. Creo que, bueno, es uno de los que a mí me han parecido más sencillos. Pero pues sí les pido que hagan una tareita, ¿no? Esta tarea, muchachos, sí, en formato electrónico. Esta tarea no es a mano. Esta tarea me van a subir un archivo PDF. Ahorita les hago el espacio. Me lo suben, es para el martes a las 8 de la noche. Déjenme hacerlo de una vez. Martes 8 de la noche. Y es un archivo en PDF, pero ahora sí, hecho a computadora. Y en ese archivo, por favor, utilicen referencias. Me gustaría que usaran pues el Mendeley. In our bodies, the cell is the Bien, para el martes entonces a las 8. ¿Sale, muchachos? Es una investigación entonces sobre el transporte de iones en membranas biológicas. Y ahí pues va a estar incluido el tema 3, ¿no? El tercer tema, que es lo de las bombas de iones. Obviamente los canales iónicos pues, ya están ahí involucrados cuando hablamos del transporte. Y por ahí van a comentar sobre las bombas de iones. Entonces sería esos otros 2 puntos, incluirlos en esta tarea. ¿Vale? Entonces una tarea de, digamos, 2, 4 páginas. No me entreguen, por favor, una tarea de 10 páginas. Traten de resumirlo. ¿Vale? Sí, profe. Muy bien. ¿Tienen algún comentario, muchachos, o pregunta? Adelante.
¿Es el mismo formato que todos los otros documentos que hemos hecho, profe? Sí, mismas secciones de la tarea, una portada, introducción, desarrollo. En este caso las referencias utilizan el estilo APA, que ya lo trae ahí el Mendeley, ¿no? También creo que lo trae por default. Ok, profe, gracias. Por nada. Muy bien, chicos, pues si no hay más nada, aquí le paramos por el día de hoy. Que tengan bonito fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Bonito profe. fin. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, profe.